Muy bien, buenas noches a todos. Vamos a empezar. Buenas noches, Margarit, Julio, Mari, Carla, Tiago, Cecia y Ariana. Bueno, una fotito para subir al grupo. Ok, me permiten unos segundos. Vamos a empezar. Empezamos. Ok, comparto pantalla. Ya se está grabando. Hola, hola, Mari Carmen. ¿Qué tal? Buenas noches. Ya está. Comparto pantalla. Hola, hola Mari Carmen, ¿qué tal? Muy bien, buenas noches, muy contento, muy feliz. Muy bien, problemas técnicos con el internet, pero ya estamos otra vez. Vamos otra fotito para empezar. Permítame un par de segundos. Problemas técnicos. Ok, ya está. Comparto pantalla. Muy bien, está grabando. A ver, sí, está grabando. Ok, muy bien. Estamos conectados, está bien la señal, está el audio, se me escucha bien, ok. Muy bien, masterclass gratuita, nuestra quinta masterclass, ¿qué sucede en mi cerebro cuando tengo ansiedad? Voy a partir de un artículo que está en el Sevier, en revistas indexadas. Muy interesante, el artículo es bastante amplio y voy a partir de esta idea para poder explicar el tema de la ansiedad y de ahí voy a aperturar el tema mucho más amplio para ir generando algunas ideas, algunas reflexiones que permitan entender esto de la ansiedad, que es muy común. Eh, Hoy muchas personas que llegan a consulta privada llegan con estos indicadores de ansiedad. Este artículo también se los puedo compartir, está acá, un artículo bastante amplio, acá está, generalización del miedo y ansiedad, mecanismos conductuales y neuronales. Entonces, la ansiedad como un proceso de generalización, y eso es lo que yo voy a explicar. Es un artículo bastante completo. Este es un artículo de, si no me equivoco, cuando yo lo revisé del 2015. Está en una revista. El artículo también lo tengo en PDF. Este es el artículo que está acá. Acá también se los puedo compartir. Ok, entonces sobre este artículo vamos a empezar a conversar. Voy a explicar, preparar unas diapositivas y a partir de ahí vamos a ir explicando todo esto. Acá es muy interesante partir del miedo, el circuito neurológico del miedo. Y acá va explicando que el miedo puede ser una emoción adaptativa que ayuda a defenderse de un peligro potencial. ¿Ok? Entonces, el miedo como una respuesta biológica ante la amenaza.
que todos experimentamos, absolutamente todos, experimentamos una respuesta biológica de miedo. Y ahí explica dentro del modelo conductual, dentro del modelo del condicionamiento clásico y cómo va a ir evolucionando para llegar a la neurociencia y cómo la neurociencia, que es lo importante de la masterclass, fundamenta lo que sucede en mi cerebro a partir de este modelo teórico. Bueno, acá habla del aprendizaje y cómo se generaliza a otros estímulos que se asemejan a aspectos de una amenaza aprendida. O sea, ya tenemos varios conceptos: el miedo, la generalización y el aprendizaje. Son ideas sobre las cuales voy a hablar bastante, porque la ansiedad tiene que ver con un proceso de sobregeneralización. No hemos aprendido a discriminar, tiene que ver con un miedo, tiene que ver con un condicionamiento. Y esa parte es muy interesante porque fundamenta mucho las terapias, porque es importante aprender a gestionar, aprender a relajarnos, porque es importante aprender a meditar, porque es importante aprender a respirar. ¿Cuáles son estas zonas del cerebro que se activan en una amenaza frente al miedo y que me genera un estado de ansiedad? Bueno, acá aparece la generalización excesiva del miedo. Entonces va explicando que la ansiedad tiene que ver con una generalización excesiva. Yo no puedo discriminar, entonces generalizo estímulos. Y esto me parece una idea sumamente importante. Mira, ¿qué más? Sigue siendo un desafío críticamente. La generalización excesiva del miedo a estímulos o situaciones inofensivos es una carga para la vida diaria y característica del trastorno de ansiedad postraumático y otros trastornos de ansiedad. La investigación en neurociencias parte de que la ansiedad es una sobregeneralización y esta sobregeneralización tiene su base neurológica. Y acá revisa la evidencia emergente sobre estos mecanismos conductuales y neuronales. Yo, si tengo ansiedad, mi cerebro tiene un cableado neurológico, un circuito que no puede discriminar y sobregeneraliza. Y eso tiene que ver con el aprendizaje, y ahí va explicando cómo estos trastornos de ansiedad parten de la falta de generalización. ¿Y esto cómo tiene que ver con la niñez? ¿Cierto? Los estilos de crianza y cómo a partir de ahí vamos sobre generalizando. Y ahí es muy importante el diagnóstico dimensional, que también por ahí tengo algún material que voy a compartir. Bueno, acá comienza a hablar sobre la investigación conductual y neurobiológica sobre el aprendizaje emocional. O sea, la ansiedad, hay varios tipos de aprendizaje: aprendizaje cognitivo y aprendizaje emocional. La ansiedad tiene que ver con el aprendizaje emocional, que es antes de la palabra. Por eso que es muy difícil trabajar sobre la ansiedad, porque solemos usar el aprendizaje cognitivo cuando la ansiedad tiene que ver con procesos emocionales. Y hay todo un tema conductual, un tema biológico. Este artículo está muy interesante. Yo vuelvo a repetir, se los puedo compartir. Entonces, vamos a partir sobre este artículo. Ahí está el artículo. Esta imagen es muy bonita, me gustó bastante en el diseño, porque explica qué sucede en el cerebro cuando estamos en ansiedad. Bueno, acá está el abstract, el resumen con el cual he partido, que es este artículo que está acá. Vamos a ir, trabajar, nos podríamos basar toda la masterclass en este artículo y explicando punto por punto, pero la idea es, ya después voy a ir dosificando y hablando en otras masterclass acerca de este proceso. Entonces vamos a partir de los que recién ingresan, buenas noches. Vamos a partir sobre ese proceso. Vamos a tomarnos una fotito, pongan ahí sus corazoncitos, sus dedos, que estamos todos acá conectados. Ahí está, ahí está. A ver, espero los corazoncitos. Ahí está, ahora sí, son súper obedientes. Por eso tienen 20. Ok, ya está, ya está. Ok, gracias, Emanuel, Leider, Laisa, Arturo, Daniela, Angie, Francis, Arelis, Julio, Mari, Margarit, Heidi, Stephanie, Tristán, Tatiana. Ok, muy bien, entonces vamos a seguir. Volvemos acá a nuestro resumen.
Entonces ya tenemos una primera idea sobre la generalización de estímulos que tiene que ver con el aprendizaje. Quiere decir que la ansiedad es aprendida. Y así como es aprendida, se puede desaprender. Es algo, un principio en terapia. Si se aprendió, se puede desaprender. Con las prácticas correctas, con las metodologías correctas, se puede desaprender porque es aprendida. Y este proceso de aprendizaje se llama sobregeneralización y tiene que ver con la falta de discriminación y tiene que ver con el aprendizaje emocional. Entonces, si generamos la práctica a través de la terapia, ¿cierto? Podemos trabajar en disminuir estos indicadores de ansiedad. Ahora voy a explicar cuáles son estos puntos neurológicos que explican la ansiedad. Ya entendemos que es aprendida, tiene que ver con un cableado neurológico, tiene que ver con un proceso de sobregeneralización, tiene que ver con el condicionamiento de estímulos, tiene que ver con la falta de discriminación, tiene que ver con una continuidad en el tiempo, y ahí también voy a mostrar los diagnósticos que dice el DSM-5 y el CIE-11. Sí, creo que sí se me escucha, si no ya me hubieran dicho. Ok, vamos a volver al material. Este material hay que desdoblarlo bastante porque es interesantísimo, es un artículo muy completo y vamos a ir leyendo algunos fragmentos. Ok, ¿dónde está? Acá está. Debido a que los estímulos naturales rara vez ocurren exactamente de la misma forma de un encuentro a otro, la capacidad de generalizar el aprendizaje a través de estímulos y situaciones es esencial. Aparece que es bueno, pero en algún momento dejamos de discriminar. Vamos a suponer que yo entro en tensión psicológica, también voy a mostrar un video sobre eso, y esa tensión psicológica activa circuitos neuronales que me hacen entrar en ansiedad. Esa activación y esa falta de discriminación es generalización. Yo estoy conversando con mi flaca, con mi flaco, ¿cierto? Y la postura, el tono de voz, la forma de la mirada, los ademanes, ¿cierto? Que son estímulos neutros, no tendrían por qué generar ninguna respuesta. Ya está, ya volví. Tengo problemas con el internet. Voy a poner mi internet inalámbrico. Deme un segundo. Acá está. Hasta ahora sí, asunto solucionado. Entré en ansiedad, pero ya lo voy a cambiar de red porque la wifi está fallando. Mire, disculpas, ya está. Y sí, ya cambié he estado con la wifi, pero voy a pasar a internet. Acá creo que alguien me está escribiendo, tengo o no.
Estamos cambiando. Disculpas, es el tema del internet. Está, ok. A ver, está todo ok. Ya está. Muy bien. Seguimos con la clase de acá. Ya está esta explicación. Ujú. Acá hay una explicación muy interesante. Se habla, la generalización tiene que ver con el aprendizaje emocional y tiene que ver con el miedo. Y esto es un proceso adaptativo. El miedo es una respuesta natural, es una respuesta normal. Cuando se sobregeneraliza y no podemos manejar esa sobregeneralización, es cuando aparecen los problemas. Porque dice, puede generar una carga. Esta generalización excesiva puede ocurrir en forma de generalización amplia para estímulos inofensivos, ¿cierto? Que tienen una vaga similitud o asociación previa con una amenaza aprendida, como en las categorías de los trastornos de ansiedad. Entonces ya comienza a ingresar en este proceso de entender la ansiedad, ¿okay? Es un proceso de sobregeneralización donde yo no discrimino y cualquier estímulo que puede ser mínimamente parecido hace que mi amígdala genere una respuesta de estrés. Esa respuesta de estrés que es mínima y que no corresponde con el estímulo es una sobregeneralización y esa sobregeneralización es lo que genera una respuesta de ansiedad. ¿Ok? Está bien claro, dice, esta generalización excesiva puede ocurrir en forma de generalización amplia para estímulos inofensivos que tienen una vaga similitud o asociación previa con una amenaza aprendida. Yo explicaba que en una interacción social, ¿cierto? Con una persona representativa, generalmente la pareja, un gesto, una mirada, un ademán, un tono de voz, ¿cierto? Porque se maneja en el lenguaje no verbal, hace que yo no pueda discriminar y que yo sobregeneralice y tenga una respuesta emocional. O sea, una parte de mi sistema nervioso, el sistema límbico, básicamente la amígdala, hace que yo sobregeneralice. Esa sobregeneralización hace que yo responda, ¿cierto? De una forma inmadura, de una forma aprendida en la niñez, frente a un estímulo que no debería responder de esa forma. O sea, la sobregeneralización me lleva a que yo no tenga estrategias de afrontamiento para poder discernir, para poder separar mi respuesta emocional, porque está sobregeneralizada. Por eso aparecen los temas de gestión. ¿Qué significa gestionar? Gestionar significa diferenciar, significa aprender a manejar una situación, ¿cierto? Yo miro a mi pareja, me genera una situación incómoda, tiene un impacto psicológico,
ese impacto psicológico no puede ser 10 puntos, tiene que ser 4 o 5. Yo estoy en la relación con mi mamá y mi mamá o mi papá hacen algunas cosas que no me gustan. Es muy incómodo, hay una tensión psicológica. Esta tensión psicológica, si yo sobregeneralizo, el impacto es muy fuerte, 10 puntos. Si yo aprendo a gestionar ese impacto, la generalización no debería pasar de 5 puntos. Por eso que la terapia es muy importante para disminuir el impacto psicológico. Hoy las personas cuando presentan sobregeneralización, que básicamente es una amígdala sobreestimulada, no pueden discriminar. Y esa discriminación hace que yo tenga un impacto psicológico y ese impacto psicológico es muy destructivo. Y ahí dice, con una amenaza aprendida como las categorías de los trastornos de ansiedad en personas que sufren de trauma y trastornos relacionados con el estrés. Básicamente, cuando yo experimento ansiedad, la amígdala, que también lo vamos a revisar, que es una parte del sistema límbico, está sobreestimulada. Esta amígdala no me permite a mí discriminar. Discriminar es separar, diferenciar. Como yo no puedo diferenciar, sobregeneralizo. Esa sobregeneralización que nace en la amígdala tiene un impacto psicológico. Ese impacto psicológico, ¿cierto? Junto con la sobreexcitación de la amígdala es algo que yo tengo que aprender a gestionar. Si yo no lo generalizo, o sea, si yo no lo aprendo a gestionar, uy, es terrible. ¿Sí? Bueno, acá discutimos la investigación emergente, o sea, lo último en estos últimos 20 años, sobre la generalización del aprendizaje emocional, con un enfoque en la generalización del miedo, y hace un relato histórico desde el conductismo y va explicando que ya es un poco de historia, y acá va explicando cómo se da el tema del condicionamiento y cómo ahora se explica a través del concepto de neuroplasticidad y cómo se explica a través de la neurociencia y a través del aprendizaje emocional. Esto no lo voy a leer porque es un poco de historia, vamos a la parte biológica, que es lo que nos interesa, que eso es sumamente importante para poder entender. Habla sobre el aprendizaje asociativo, cómo se generaliza, porque miren lo que dice, la ansiedad, aprendizaje y generalización del miedo en los trastornos de ansiedad. ¿Cuál es la hipótesis? La ansiedad es aprendida, ¿cierto? Por lo tanto, si la ansiedad es aprendida, yo puedo desaprender. Vuelvo a repetir. Esto, escúcheme bien porque todos presentan trastornos o presentan indicadores de ansiedad. La ansiedad es aprendida, tiene que ver con procesos de aprendizaje. Por lo tanto, si es aprendida, yo puedo desaprender, ¿cierto? Yo puedo generar estrategias a través del aprendizaje socioemocional, a través del desarrollo de la inteligencia afectiva, a ir regulando el impacto psicológico de la ansiedad sobre mi cerebro. Básicamente, la sobregeneralización y la sobreestimulación de la amígdala, que es la parte del cerebro que tiene que ver con la ansiedad. También está explicado. Acá vamos leyendo sobre el aprendizaje, hace una explicación muy interesante, hace las investigaciones que se utilizan con resonancia magnética, todo lo que tiene que ver con neurociencia, es muy interesante, muestra algunos gráficos, ¿eh? Y ahí explica pues cómo se ha investigado en estos últimos años. Por eso me gusta mucho, porque tiene bastante base científica, base neurológica, pero vamos a lo que nos interesa, porque yo lo había puesto acá, ahí están las investigaciones que se han hecho, pero acá está. ¿Qué sucede en mi cerebro cuando yo tengo ansiedad? Hay mecanismos neuroconductuales del miedo, aprendizaje y generalización. Bueno, acá se habla de resonancia magnética funcional, proporciona una imagen en desarrollo de cómo se adquiere, expresa y generaliza, extingue y se recupera el condicionamiento clásico del miedo. O sea, cuando yo tengo ansiedad, es muy sencillo, estoy condicionado. El condicionamiento es la base del aprendizaje, ¿cierto? Y no es que yo tenga que ser un conductista acérrimo
y esté desfasado en un modelo antiguo. La neurociencia lo explica a través del concepto de neuroplasticidad. Entonces, ahí dice, ¿dónde está? Mira, los modelos neuroanatómicos del condicionamiento del miedo continúan evolucionando y han sido cubiertos en una serie de revisiones detalladas. Ahí muestra las investigaciones y estos modelos se centran en esta asociación de estímulos. Miren, y él se centra en el papel de la amígdala. Acá está, ¿ve? Y acá es la primera estructura neurológica que yo voy a revisar. Vamos a mis diapositivas. Acá está la amígdala, ¿cierto? Esta amígdala, cuando yo estoy ansioso, está sobreestimulada, ¿cierto? La amígdala funciona en fracciones de segundos. Cuando una persona está ansiosa, te toma por asalto, te secuestra, ¿cierto? Funciona sobreestimulada, muy rápido. O sea, no hay capacidad de poder regularla. Entonces, cuando yo sobregeneralizo, la base biológica de la sobregeneralización es que yo tengo una amígdala sobreestimulada. Y esta amígdala sobreestimulada es como un radar. Miren acá la imagen de acá arriba. Este radar, ¿cierto?, está muy activo y ese radar que yo tengo es recontra super archi avanzado. No hay ninguna tecnología en el mundo que pueda trabajar como trabaja mi amígdala cuando está sobreestimulada. Cuando yo entro en ansiedad, principio psicológico, sobregeneralizo. Principio biológico, mi amígdala se sobreestimula. Básica del funcionamiento cerebral, mi parte consciente, córtex prefrontal, no tiene control sobre eso. Vamos a, acá está, creo que se escucha bien, ¿no es cierto? Sí, se escucha bien, ok. Yo siempre recomiendo al gran Daniel Goleman. A mí personalmente es un libro que me fascina bastante, ¿cierto? Y tiene un libro, Inteligencia Emocional, yo siempre lo recomiendo. Pues voy a poner acá amígdala, de ahí he sacado la explicación. Tiene bastante que decirnos de la amígdala. Ok, volvemos. Ya está. Muy bien, el libro de Goleman, ya sea, después se los voy a, sí, está, está por compartir. Ok, la amígdala, ya saben, tenemos la imagen acá, ahí está. La amígdala es esta parte del cerebro. Entonces, estado ansioso, estoy sobregeneralizando, tengo un impacto psicológico, ¿ok? Y la amígdala está sobreestimulada, esta parte del cerebro. La amígdala es un radar súper avanzado, eso lo dice Daniel Goleman, acá está en su libro de Daniel Goleman, dice, durante estas situaciones de contagio emocional, de interacción social, nuestro cerebro busca automáticamente indicios de peligro. Cuando la amígdala eh, está sobreestimulada, psicológicamente quiero pelear, quiero tener la razón, quiero que me den la razón.
entro en una situación de alerta, porque no estoy gestionando, estoy sobregeneralizando. ¿Cómo se llama ese estado? Hipervigilancia, generando básicamente por la activación de la amígdala, una región en forma de almendra que se halla ubicada en el cerebro medio. ¿Dónde es esto? Acá, acá. ¿Ok? Y ahí explica, ¿dónde está? Desencadena la respuesta de lucha, huida o paralización ante el peligro. Después voy a poner un pequeño video donde explica cómo funciona esta interacción. El miedo es de todos el espectro de sentimientos el principal movilizador de la amígdala. En estado de ansiedad, acuérdense del profesor Luis Felipe Isla, estoy con la amígdala sobreestimulada. Estoy sobregeneralizando, no tengo capacidad de poder discriminar, estoy teniendo un impacto psicológico devastador que no puedo gestionar. ¿Por qué tendría que ir a terapia? Porque la terapia me permite aprender herramientas para poder gestionar. O sea, básicamente, si mi amígdala se sobreestimula muy rápido, yo voy a terapia para disminuir esa sobreestimulación. Si mi amígdala responde de manera, es un radar que se me activa, yo aprendo estrategias para que esa sobreactivación de 0 a 10, 10 lo máximo, se sostenga en 5 o 6. Es más fácil de manejar. ¿Ok? Dice, cuando la amígdala se ve activada, sus circuitos se apropian de ciertos puntos claves del cerebro. Estamos secuestrados, ¿cierto? Dirigiendo nuestro pensamiento, nuestra atención y nuestra percepción hacia lo que nos ha asustado. Entonces tenemos que protegernos, tenemos que ponernos a la defensiva. Estamos en un estado claro de ansiedad. Mira lo que dice, entonces prestamos instintivamente más atención a los rostros de la gente que nos rodea en busca de sonrisas o ceños fruncidos que nos proporciona indicios de peligro o signos de las intenciones de alguien. Sobrepensamos las cosas, prestamos demasiada atención, estamos analizando, repasando mentalmente todo lo que está. En ese momento, el estímulo ansioso pasa a tomar más importancia que lo que estamos haciendo. Vuelvo a repetir esta parte. Entonces, mi radar súper avanzado, cuando yo entro en ansiedad, no lo puedo controlar. Y yo tendría que aprender a controlar ese radar. Miren la imagen de mi pantalla. Yo tendría que aprender a manejar y regular y gestionar y tener estrategias para poder regular este super radar súper avanzado, que biológicamente se llama amígdala. Ahí está. Esta es la base de nuestros estados ansiosos. No tenemos control. Es como si yo mismo, una parte primitiva, tiene control sobre mí mismo. Ahí están los problemas. Ok, entonces volvemos a la idea. ¿Cuál es? Cuando yo entro en un estado ansioso, estoy preso, prisionero, he sido tomado como un rehén y no tengo control sobre mí mismo, porque una parte más primitiva de mi cerebro es el que tiene el control. ¿Cuál es esa parte que ha tomado el control de mi conducta? Se llama amígdala, que es un radar súper avanzado que yo no puedo controlar. Entonces, imagínate, es como un niño delante de una computadora con un radar súper avanzado y no sabe qué botón. Imagínate, haz un ejercicio de visualización conmigo. Imagínate que tú te vas a un centro de la NASA súper avanzado y encuentras una supercomputadora con un montón de botones, con un montón de pantallas, y tú miras como un niño y no sabes qué hacer con esa pantalla. Es un radar que te da este gráfico que está acá. Y tú en un estado ansioso simplemente colapsas. No hay control voluntario sobre esa parte del cerebro. Ok. Entonces la violencia también se debe que la amígdala, sí, sí, la violencia sí. La violencia es una respuesta primitiva, porque la amígdala se sobreestimula y yo, mira lo que dice Goleman, voy a repetir para responderle a Heidi, acá. ¿Qué dice Goleman? ¿Cierto? Yo tengo lucha, huida
o paralización. O sea, yo tengo tres respuestas conductuales. O lucho, nivel de violencia, salgo corriendo, conducta de evitación, o me quedo paralizado. O sea, el repertorio de conducta son tres, claro, y explica el nivel de violencia porque yo me siento amenazado. O sea, ese radar se activa y sale alerta, 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 y tú no lo puedes controlar porque estás sobreestimulado. Yo estoy con ¿cómo se explica la violencia? Yo estoy con mi pareja y de pronto tenemos divergencias y tenemos problemas. Yo me siento amenazado. Mi cerebro entra en alerta y no lo puedo controlar, o sea, no lo puedo regular. Es una amígdala inflamada, es una amígdala sobreestimulada. O sea, estoy funcionando con una parte primitiva de mi cerebro. Ustedes han visto cómo es una persona violenta o como una persona con miedo, su córtex prefrontal no ejerce control. O sea, es como si estuvieras frente a un instrumento súper avanzado y no supieras qué hacer. ¿Sí? O sea, yo sí creo, como dice Heidi, que ahí hay todo un tema. Pues sí, sí. Sí, estamos tomados, es como que una de las partes más primitivas de nuestro cerebro, que tiene que ver que a la vez es un radar súper avanzado porque tiene que ver con procesos inconscientes, no lo podemos controlar. Mira, acá dice, se aprueba, se toman por asalto estos circuitos. Acá me están escribiendo. No, ok, sí, sí. Es muy interesante. Ok, acá está. Acá está Bit. Y eso lo dice Goleman. Constituye una especie de radar cerebral que llama nuestra atención hacia las cosas nuevas, desconcertantes, lo que tengamos algo que aprender. En este sentido, la amígdala constituye el sistema de alerta más rudimentario, que con cuenta el cerebro y se ocupa de estudiar el entorno. O sea, analiza si hay peligro, analiza si hay amenazas. Cuando yo estoy con la amígdala y dejo de funcionar con el córtex, uy, madre mía, estoy sobreestimulado. ¿Ok? Entonces ya tenemos la primera región, esto ya lo estoy explicando. Entonces, cuando yo entro en ansiedad, la amígdala cerebral es esa parte del cerebro sobre el cual yo no tengo control. Es una parte de mi cerebro. Yo cuando atiendo siempre suelo decir, es como si tu otro yo te tomara por asalto. O sea, tienes un yo primitivo, un yo muy infantil, un yo que funciona de manera muy básica, y ese yo que funciona de manera muy básica toma el control de tu personalidad. Y hasta que tú retomes el control, pueden pasar, lo ideal es que sean segundos, ni segundos, milisegundos. Puede pasar una hora, 2 horas hasta que tú retomes el control. Ahí está el trastorno, pues. El trastorno es la pérdida de control sobre esa parte. O sea, tú no te puedes gestionar a ti mismo. Y es porque la amígdala ya tomó el control. Y tú tienes que esperar para que se calme. Y también lo voy a explicar más adelante qué es lo que suele suceder. Ok, entonces ya tenemos la primera, lo que nos dice Goleman. Acá está. El sistema de alerta como centinela y desencadenante de la ansiedad. Ahí está la aseveración. O sea, la base neurológica de la ansiedad es la amígdala sobreestimulada. Ustedes han escuchado, tengo un secuestro amigdaliano. O sea, he sido secuestrado por una parte de mi cerebro sobre el cual no tengo control. Que debería tener, sí. Que debería aprender, sí. Entonces, ¿qué sucede en mi cerebro cuando tengo ansiedad? Estoy sobregeneralizando porque este radar, conocido como la amígdala, me ha tomado por asalto. Entonces, yo tengo tres repertorios de conducta. O peleo, o salgo corriendo, producto del miedo, o me paralizo. Es una respuesta básica. Todos los que estamos en esta sala, a menos que seamos marcianos, tenemos esa respuesta. No podemos ir contra nuestra biología. ¿Cuándo se genera la ansiedad? Esta respuesta amigdaliana debe ser fracciones de segundos. Escucha bien, son fracciones de segundo en la cual tú tienes que evaluar la situación a través del córtex prefrontal
que es la parte más evolucionada de tu cerebro, y generar un control. Pero ese control de tu parte más primitiva debería ser en fracciones de segundo. ¿Cuándo se da la ansiedad? Cuando me toma horas, días, y hay consecuencias que tiene que ser en fracciones de segundos. Me están escribiendo. Acá Francis, sí. Hola Francis, sí. Ajá, sí. Francis nos dice, somos secuestrados por nosotros mismos y eso mayormente pasa cuando no hemos aprendido a regular nuestras emociones. Por eso es importante ir a terapia para que la ansiedad disminuya o al menos se logra controlar. Sí, completamente de acuerdo. Eso también voy a hablar más adelante. Entonces, ya tenemos un principio básico, el desencadenante. Y acá tenemos la otra parte del cerebro, el córtex prefrontal, esta parte de acá. Yo tengo un secuestro amigdaliano, que es esta parte de acá. Este es mi tronco cerebral y acá está mi córtex prefrontal, esta parte de acá. Cuando yo tengo ansiedad, esta parte de acá es la que me tiene secuestrado. La parte que tiene que regular es este córtex prefrontal. Eso se regula, eso se aprende. Por eso yo tengo que tener estrategias de regulación. Tengo que aprender a conectar, tengo que aprender a hacer sinapsis y tengo que cambiar ese circuito neurológico. Eso quiere decir que, porque yo puedo tener nivel de violencia, impulsividad, yo puedo tener paralización, conductas de evitamiento, ¿cierto? ¿Qué dice la literatura? Que yo puedo tener conductas violentas, soy muy impulsivo, yo puedo tener conductas de lucha, la violencia y la evitación. Yo tengo tres repertorios de conducta. Soy impulsivo y genero violencia, verbal, agresiva. Todo. Yo puedo estar secuestrado con la amígdala y puedo tener conductas de evitación. Soy evitativo. Evito, pero también me genera un desgaste. O me paralizo, me quedo bloqueado. Como que hay personas que describen, es como que se les quitan el cable y se quedan desconectados. Son repertorios de conducta. Todos los seres humanos, porque somos mamíferos, tenemos ese repertorio de conducta. Por eso me gusta mucho la neurociencia, porque la neurociencia nos aterriza, ¿cierto? Las teorías psicológicas aterrizan en funciones biológicas. Todos los que estamos en esta sala tenemos ese repertorio de conducta. ¿Cuál sería la diferencia entre todos nosotros? ¿Cómo lo gestionamos? ¿Cómo yo gestiono mi nivel de impulsividad? ¿Cómo yo gestiono mi nivel de evitación? ¿Y cómo yo gestiono mi nivel de paralización? ¿Cómo yo lo aprendo a gestionar? A través del córtex prefrontal, esta parte de acá. Si yo aprendo a gestionar, y acá también lo dice Goleman, Goleman para mí es muy interesante, yo siempre sugiero que lean Goleman, y ahí habla de la parte medial del cerebro, corteza ventromedial. Esta parte del cerebro, entonces cuando ustedes me escuchen que se habla de regulación, ¿qué es lo que yo tengo que regular? Yo tengo que regular mi función de la amígdala. No puede estar sobreestimulada, no puede estar inflamada, ¿cierto? No puede responder sin que yo tenga una respuesta de afrontamiento. Yo no puedo ser impulsivo, yo no puedo tener conductas de evitamiento o yo no me puedo quedar paralizado. Cuando las personas tienen ese tipo de repertorio de conductas, la ansiedad es clarísima. Y lo dice también el CIE-11 y el DCM que también vamos a repasar. Entonces ya tenemos esta parte del cerebro, el córtex prefrontal, esta parte de acá es la parte que regula. Y ahí también tiene que ver con el hipocampo, y acá tiene que ver con nuestras experiencias y lo que se conoce como aprendizaje. O sea, ¿por qué yo soy impulsivo? O sea, ¿por qué yo tengo frente a la ansiedad una conducta impulsiva? ¿Por qué yo frente a la ansiedad tengo una conducta evitativa? ¿O por qué yo frente a la ansiedad tengo una conducta de paralización? ¿De qué depende? Del hipocampo, porque el hipocampo es la parte del sistema límbico que tiene que ver con el aprendizaje. Y el aprendizaje tiene que ver con los estilos de crianza o la teoría del apego. Y acá también está esta teoría, acá dice.
Estos modelos se centran en el papel de la amígdala como un sitio de convergencia. O sea, en la amígdala es donde se produce la sobregeneralización, porque ahí hablan de estímulo condicionado, estímulo incondicionado. Y el inicio de la respuesta condicionada que provoca la ansiedad, la amenaza. La corteza prefrontal medial, ¿cuál es? Esta de acá, esta que está acá, esta. Por eso que las terapias como la relajación, la meditación, la biodanza, la bioenergética, la aromaterapia o los de corte vivencial trabajan sobre este circuito neurológico. O sea, yo tengo, y ustedes, vamos acá, acá está. No, no, acá, no, estaba en el artículo. ¿Ok? La corteza prefrontal medial está ampliamente implicada en la inhibición o regulación de la respuesta condicionada. Entonces, ¿cuáles son las razones por las cuales yo tengo que ir a terapia o por las cuales yo tengo que trabajar mi ansiedad? Es muy simple. Yo tengo una parte de mi cerebro que producto de los estilos de crianza, producto de la relación de mis padres, ¿cierto? Que eso es lo que estamos viendo, producto del aprendizaje en el cual yo he crecido, he desarrollado estrategias. Y estas estrategias están en este rubro. Tres, o tengo una conducta impulsiva, o tengo una conducta evitativa, o tengo una conducta de paralización. Yo tengo que tener una conducta de gestión, que es la cuarta. ¿Ok? Entonces, yo voy a terapia porque yo sobregeneralizo una respuesta de ansiedad. Entonces, yo voy a terapia porque tengo que desarrollar estrategias para poder regular mi conducta impulsiva, para poder regular mi conducta evitativa y para poder regular mi conducta de paralización. O sea, me paralizo para poder gestionar y poder conducta de autorregulación. Son funciones cerebrales. Entonces, si yo tengo ansiedad, voy a tener ese tres tipos de respuesta conductual y tengo que desarrollar una cuarta. Si esta no está, o sea, yo no estoy autorregulado, ¿por qué no estoy autorregulado? Que dice acá, tiene que ver con el papel del hipocampo. Y el hipocampo tiene que ver con el aprendizaje y con la memoria. En términos psicológicos, tiene que ver con los estilos de crianza, los tipos de apego, el tipo de relación de los padres, las creencias alrededor de la crianza de los hijos, todo eso que es aprendizaje, ¿en qué parte del cerebro está? Acá, pues, en el hipocampo. Está, el hipocampo está acá, esta partecita. ¿Ok? Entonces, el hipocampo es el que me va a permitir que yo tenga estos repertorios de conducta y si yo hago terapia, cambio, que es hacer terapia, pasar de un comportamiento impulsivo a un comportamiento autorregulado. Miren, ¿por qué es importante hacer terapia? Porque si yo tengo ansiedad, ir a terapia significa pasar de un comportamiento impulsivo a un comportamiento autorregulado. Pasar de un comportamiento evitativo a un comportamiento autorregulado. Pasar de un comportamiento donde yo me paralizo a un comportamiento autorregulado. Eso quiere decir que la amígdala, el hipocampo y el córtex prefrontal, sobre todo la corteza ventromedial, funcionan como una sinergia. Es un circuito muy interesante. Cuando ese circuito no funciona, ahí aparecen todos los problemas. O sea, la ansiedad tiene base biológica. Entonces, la terapia es el entrenamiento donde yo entreno este músculo. Este músculo se llama cerebro. Entonces, si yo voy y hago terapia, hago ejercicios de autorregulación, hago terapia centrada en el contacto, hago ejercicios de respiración, hago ejercicios de meditación, y eso lo repito, lo repito, lo repito, y 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 lo repito, ¿qué va a pasar en mi cerebro? Voy a pasar de una estrategia de impulsividad a una estrategia de autorregulación. Por eso es que la terapia funciona. O sea, la terapia no es un arte mágico donde yo genero un cambio solamente a través de la palabra.
¿Ayuda? Sí. Pero yo necesito trabajar sobre esta estructura. Amígdala, hipocampo, corteza ventromedial. ¿Cuál es este circuito? Es el circuito de la ansiedad. Básicamente de la respuesta amigdaliana que tiene que ver con el hipocampo y que no puede ser regulada por la corteza prefrontal. Si yo aprendo a meditar, ¿qué hace la meditación? Ese es uno de los objetivos de por qué me gusta. La meditación calma a la amígdala. Es como si tú a la amígdala, al hacer esto, mira mi cámara. Al hacer esto, te concentras, haces una meditación, tu amígdala la adormeces. Entonces, cuando entres en un estado de estrés, tu respuesta de amígdala no va a ser la misma, pero ya estás entrenado. Por eso es, si yo soy ansioso, impulsivo, evitativo o me paralizo, si yo me entreno con las prácticas correctas, yo puedo cambiar. O sea que las personas hoy tienen un montón de ansiedad. Es muy sencillo. Así como hay un gimnasio donde yo voy y entreno mi condición física, mira lo que voy a decir, condición física. Yo tengo que entrenarme en mi condición psicológica para generar mecanismos de autorregulación. Lo voy a volver a repetir. Así como yo voy al gimnasio a desarrollar mi condición física, yo tengo que hacer terapia, no es porque esté loco, sino que yo tengo que desarrollar mi condición psicológica, ¿cierto? Entrenándome en el aprendizaje, o sea, la repetición constante de aprender estas estrategias. Y eso tiene que ver con la repetición. Entonces, yo aprendo autorregulación, respiración, relajación, meditación, y va cambiando este circuito. Ya le expliqué cuál es el circuito. Eso para mí es, la terapia tiene un fundamento biológico, o sea, no es que a mí se me ocurre, vamos a respirar porque tenemos que respirar, vamos a meditar porque tenemos que meditar, no. Hay un cableado y eso es común a todos. Por eso es que la terapia funciona, pues, porque si tú lo entrenas, la persona que llega a tu consulta o tú vas a comenzar a sentir los cambios. Y el gran problema de la terapia es cambiar. Y la terapia de corte vivencial sí genera cambios porque tiene un fundamento. Esto es un músculo, acuérdense de mí, músculo que puede ser entrenado, pero yo tengo que repetir, 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 repetir y repetir y repetir y repetir y repetir. Si no, no voy a poder generar un cambio. Ok, entonces ya tenemos el hipocampo, ya tenemos la amígdala, acá está, la inhibición y el hipocampo desempeña un papel fundamental en la modulación. Ahí está. No lo digo yo, esto es una revista indexada, ¿cierto? A los que les gusta bastante la evidencia científica, es Science Direct del Sevier, ¿cierto? Es un artículo que ha sido publicado en 2015, estamos de acuerdo, a través del cual va explicando estos mecanismos neurobiológicos y cómo se tiene que trabajar con la ansiedad. Este artículo está acá. ¿Dónde estás? Acá está. Este artículo se los puedo compartir. Ustedes me escriben para poder gestionar la grabación y los artículos y yo se los comparto. No hay ningún problema. Acá está el artículo. Está en inglés, ya ustedes lo pueden traducir. Ahí está. Eso también lo voy a explicar porque acá explica que esto es lo que le sucede en el cerebro a las personas que tienen ansiedad. Ok, entonces volvemos acá a nuestro artículo. Ok. Las regiones del complejo hipocampal también son importantes para la separación de patrones, como se describe a continuación. Lo que es relevante para discriminar. Mira, cuando yo estoy ansioso, se mezcla el pasado y el presente, que es no discriminar. Yo, ¿por qué tengo ansiedad? Yo tengo ansiedad porque se mezcla el presente y el pasado. No puedo diferenciar estas experiencias. Si yo hago terapia, yo tengo que aprender a discriminar las experiencias del presente, el estrés que me genera el presente, del estrés que me genera el pasado. ¿Por qué tengo ansiedad? Simple lógica. 1 más 1, 2. Difícil de gestionar. Si yo gestiono y desaparezco la ansiedad que me genera la amígdala porque hago meditación, 1 es más sencillo que 2. Imagínate tener ansiedad, 2 estímulos.
quitas uno, más fácil. ¿Cómo se logra eso? A través de la terapia, en este caso, por ejemplo, la meditación. Y ahí está la explicación. Acá sí. Lo que es relevante para discriminar, separar, diferenciar entre las experiencias presentes y los recuerdos de amenaza. Claro, yo estoy ansioso y mi cerebro comienza a generar pensamientos. Se mezclan, parece el pasado, y me acuerdo de todo. O sea, en ese momento, mi radar se acuerda poco más de absolutamente hechos tras hechos y mi cabeza le da y le da y le da y le da y no puedo controlarlo. Ok, vamos bien, vamos a tomar otra fotito, prendan su cámara, digo, pongan un corazoncito, regálenme ahí, a ver, ponemos corazones, yo también voy a poner una emoción para poder, ahí está, para tomar la fotito que estamos todos acá tratando de regular nuestra función de la amígdala. O sea que la amígdala, sí, y ahorita, gracias Julio, dice que no se escucha, ahorita lo vemos. Sí, ya cambié de red, sí se me escucha, ¿no es cierto? A ver, ¿se me escucha bien? Sí, ya cambié de red. Ok, entonces ya está. Ok, ya está. Ah, por acá hacen algunos estudios neurobiológicos sobre la generalización que se hace en roedores, en animales experimentales. Y acá está pues ya en humanos, ya esto es un poco más técnico. Por ejemplo, el papel preciso de la amígdala en la generalización. O sea, esta parte de mi cerebro, cuando yo generalizo y no tengo control, cuando aquí está. Esta parte ya me tomó por asalto. Soy rehén de mí mismo. Entonces, la sobregeneralización, el sobrepensar, los indicadores de ansiedad tienen que ver con una sobreestimulación. ¿Qué es sobreestimulación? Esta amígdala debería funcionar del 0 al 10 en 5. Estoy ansioso, funciona en 10, ¿cierto? Su tiempo de reacción, esta amígdala debería ser en fracciones de segundo, con un comportamiento que se llama proactivo. Mi amígdala es reactiva, responde. O sea, no hay control. ¿Nota? Entonces, sobreestimulado, responde muy rápido y es un pico. Y yo no tengo control. Entonces se mezcla el pasado y el presente y en mi cabeza sobrepienso, ¿cierto? ¿Qué sucede a nivel biológico? Que también lo voy a explicar. Aparecen todos los indicadores porque tengo contracturas musculares, cambios en el ritmo cardíaco, cambios en la respiración, cambios en los patrones del estómago, tengo cambios en los ritmos del sueño. Entonces ahí explica entre las subregiones del núcleo central de la amígdala que regula la generalización del miedo. Pues acá está la activación neuronales y va explicando un poco más en detalle los subnúcleos de la amígdala, así como el núcleo estrecho entre estas partes cerebrales. A mí me gusta muchísimo este tipo de temas porque esto se investiga, o sea, y esto es una evidencia muy importante para poder entender por qué si yo quiero ser terapeuta o yo quiero dedicarme a la atención o me gusta mucho la ansiedad o tengo indicadores de ansiedad, la ansiedad es aprendida. Entonces, ¿por qué voy a terapia? Porque necesito desaprender. O sea, puedo, o en términos más positivos, puedo volver a aprender a regular mi ansiedad. Bacán. Entonces, ¿funciona? Sí, sí funciona. Bueno, ahí habla sobre la plasticidad, va hablando sobre estos estímulos, cómo trabajan a nivel neuronal, y ahí viene el hipocampo, también lo explicaba. ¿Ves? Los estudios sobre la generalización del miedo en todos los contextos se centran en el papel del hipocampo. ¿Qué es el hipocampo? Que tiene que ver con la memoria, tiene que ver con el aprendizaje. Acá está el hipocampo, esta parte es del hipocampo. No lo digo yo, lo dice los autores de esta investigación y lo dice Daniel Goleman, que el hipocampo tiene que ver con la memoria
tiene que ver con el aprendizaje. Por eso, cuando yo estoy ansioso, se mezcla el pasado y el presente. Yo respondo con sobrepensamientos y tengo una activación del sistema nervioso parasimpático, porque la función de la amígdala me pone en una situación de alerta. Entonces, para arriba no funciona el córtex prefrontal y para abajo mi respuesta neurovegetativa genera indicadores fisiológicos de respuesta parasimpática, que también lo voy a explicar y acá también explica. ¿Ok? Tiene que ver con el contexto, ¿cierto? Y las conexiones entre el hipocampo y la región que tiene que ver con el sistema límbico. Ahí va explicando. Ok, y ahí va a generar una explicación. Tendríamos que tener otra masterclass para poder. Acá dice, ¿ven? El complejo del hipocampo, un papel en la discriminación de la amenaza de la seguridad, tiene que ver mucho con el apego, por eso que las terapias de corte como la biodanza, tú haces una clase de biodanza y tu amígdala va a entrar, te lo va a agradecer, va a decir gracias, gracias, ahí está, me está preguntando, eso sí. A ver, esto, Tristán, te escucho, a ver, esto creo que pues, ah, a ver, te voy a activar, a ver, creo que, déjame, dame un segundo, por favor. A ver, prueba si ya puedes esto hablar, porque estaba con el audio muteado. Sí, te escucho, Tristán. Creo que está muteado, me está escribiendo. A ver, dame un segundo. Así, Sí, ya puede, ya sí, está. buenas Hola. noches, doctor. Buenas noches con todos. Quería consultarle, por ejemplo, una persona que durante meses o llega a hacer un año de meditación y logra regular sus emociones y Ujú. controlar cuando tiene ansiedad, pero quizás dice, bueno, yo ya esto lo superé, tengo este recurso, ya no necesito meditar, ya no lo voy a hacer. ¿Es Ok, posible que vuelva a su estado natural o una vez que ya adquirió esa habilidad, su cerebro ya aprendió y ya no regresa al estado inicial? ok, Gracias. ok. Sí. No, no, gracias a ti. Es una pregunta muy interesante. Por ejemplo, si yo tengo una predisposición a subir de peso y yo voy al gimnasio, evidentemente con las prácticas correctas en el gimnasio voy a bajar de peso. Pero si yo de ahí no lo asumo como un estilo de vida, la predisposición, cabe la posibilidad de que yo vuelva a subir de peso. Pues acá viene el tema ya de tomarlo como un estilo de vida. O sea, cuando yo tengo una ansiedad, yo tengo una predisposición genética, o sea, también es como la diabetes, la hipertensión, esto, la esquizofrenia, hay ciertos genes que se activan y que yo tengo que aprender a cuidarme. Eso se llama el concepto de vulnerabilidad. Lo que tú dices es muy cierto, o sea, yo practico un año, baja la ansiedad, se genera el cableado, sí, pero ese cableado tiene que ser estimulado y eso tiene que ser constantemente. Porque, ok, yo voy al gimnasio, bajé de peso y de ahí por motivos X dejo de ir al gimnasio. La probabilidad, mira, probabilidad de subir de peso va a ser alta. Yo tengo una predisposición, o sea, me tengo que cuidar. Eso es lo que se conoce como estilos de vida saludable. O sea, yo lo que sugiero es que hoy se habla mucho de bienestar subjetivo, de rutinas de autocuidado. Entonces, yo tendría que evolucionar. Ahora, la meditación tiene fases. Yo explicaba en una clase que hay una pirámide de forma ascendente donde yo voy generando. Entonces, yo aprendo a meditar, pero voy escalando. Entonces, yo lo que creo es que se debería continuar de manera regular para que la neuroplasticidad continúe, porque el cerebro tiene que ser estimulado. Yo lo que creo es que sí debería, en mi opinión, yo creo que debería ser una rutina. Sí, te escucho, Tristán.
Sí, a ver, sí, sí, creo que sí puedes hablar. Ahora sí se puede. A ver, sí, a ver, dame un segundo. Ya está. Sí, y que también usted mencionó que la ansiedad, Jesús, se asocia al presente y al pasado, Ok, sí. pero no es más bien la depresión que se asocia al pasado y la ansiedad al futuro, porque la ansiedad no se supone que tiene que ver con un evento real o potencial, con una predisposición a algo que no va, que no sabemos cómo va a ocurrir y nos adelantamos, le damos ya Ujú. una respuesta, nos anticipamos al futuro. Sí, sí, sí. Eso es lo que iba a explicar. Esa es una observación muy, muy interesante. Ok, sí, es cierto. La ecuación sería la siguiente. Hay una mezcla entre el pasado y el presente. Mira lo que yo he dicho y aparece el sobrepensar. Este sobrepensar, terminando la ecuación que tú me has dicho, es sobrepienso sobre el pasado, el presente y sobre el futuro. O sea, el sobrepensar, que es el repasar mentalmente, ¿cierto? Y también lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con esta capacidad de anticiparse. La ansiedad tiene una capacidad de anticipar. Entonces, si yo mezclo y mi cerebro no funciona bien, el sobrepensar sobre el futuro o el anticiparme, yo también lo había puesto acá, lo tengo acá bien marcado lo que tú me has dicho y también lo voy a volver a explicar. Ahí está. Lo había puesto para poder explicar qué es lo que dice y ahí el manual es bien clarísimo, la capacidad de poder anticiparse, el sobrepensar, tiene que ver mucho con el futuro, tiene que ver con este miedo, y lo cual es completamente cierto. ¿Ok? Si ahorita lo vamos a volver a explicar y te voy a dar pase para poder esto, si tuvieras alguna pregunta. Ok, entonces vamos a explicar, acá también había puesto, para darle un poco más explicación a lo que dice su compañera, ya esto, vamos acá, yo había puesto el manual, ok, es el APA, la Biblia, yo tengo acá varios artículos del APA, ¿cierto? Por ejemplo, este artículo del APA es muy importante, que habla sobre, ya se terminó mi tiempo de conexión, voy a volverme a conectar, ahí está cargando, este también, este por ejemplo, una clasificación dimensional transdiagnóstica de la ansiedad. Pero vamos acá al manual. Yo voy a, después vuelvo a retomar lo que dice acá su compañera, porque me faltaría este artículo de acá. Los circuitos neuronales para el miedo y la ansiedad, pues me quedaba acá, voy a saltarme esto y voy a volver después, porque acá también habla sobre estos circuitos neurológicos. Y voy a explicar el tema del manual que está acá. Entonces yo voy a este manual que todos lo debemos tener y voy acá donde dice trastornos de ansiedad. Entonces ya tenemos la base biológica, pero iba a explicar y darle el comentario a la respuesta de su compañera. Acá, trastorno de ansiedad, este es el DSM-5, el revisado, ya va a salir el 6. Y también por ahí tengo un artículo acerca de la ansiedad en el DSM-6, que es más el diagnóstico dimensional. Acá está. Miren lo que dice, los trastornos de ansiedad son los que comparten características de miedo y ansiedad excesivo. O sea, por eso yo explicaba el circuito neurológico del miedo excesivo, amígdala sobreestimulada, esa es la base, así como alteraciones conductuales asociadas a ese miedo, conducta de evitación, conducta de impulsividad o conducta de paralización. El miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Ahí lo dice el manual, ¿cierto? Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, ¿cierto? O sea, este sistema de miedo responde. Yo no tengo control sobre eso. Por ponerte un ejemplo, mira lo que dice. Una amenaza real. Ahorita, en este momento, ocurre un terremoto. Es una amenaza real. Al ser una amenaza real, yo voy a tener indicadores de miedo. Todo mi cuerpo se va a alterar, pero hay una amenaza real.
Vamos a suponer que yo me quedo fijado con ese hecho. Entonces, cada vez que yo escuche, porque antes que haya un terremoto hay una pequeña vibración. Hay una pequeña vibración, los perros ladran, hay algo que antecede la respuesta. Entonces, yo me quedé con esa experiencia. Pasan muchos años. Yo recuerdo cuando yo estaba mocoso, hubo un temblor fuertísimo y yo recuerdo pues que veías que las calles se hacían como olas y todo el mundo pues gritaba y los carros, es lo querido cuando uno entra en esos temblores muy fuertes ya. Esa es una respuesta de miedo. ¿Qué sucede? Después pasan 20 años y viene el carro de la basura o viene un tráiler, esos enormes tráilers por la casa y va a hacer que la tierra vibre. Esa tierra que vibra es un estímulo que no tiene nada que ver conmigo, es un estímulo que no tiene nada que ver con lo que ha pasado, pero ese estímulo que yo escucho a lo lejos o que yo presiento a lo lejos activa mi sistema de respuesta. Yo me voy a anticipar que va a ocurrir un terremoto y tengo una respuesta de ansiedad. Mira lo que dice, el miedo es una respuesta emocional a una amenaza inminente, real o imaginaria. Es imaginaria, porque no va a haber ningún terremoto. Simplemente estoy escuchando la vibración producto de este camión enorme, pero ese camión enorme que pasa lejísimos y que yo escucho, hace que mi corazón me sude en las manos. Tengo una respuesta anticipatoria. Mientras que la ansiedad es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura, pero nada va a pasar. Yo creo que va a pasar un terremoto, pero no va a pasar. Yo me estoy anticipando. Se mezcla el presente y el pasado. El pasado, porque yo tuve una experiencia de un terremoto, tuve una experiencia desagradable, todo el mundo gritaba y yo me quedé con el sonido, porque antes de un terremoto o un temblor hace un sonido y de pronto todo vibra. Entonces, ese sonido se asoció. Entonces, se sobregeneraliza. Entonces, cada vez que pasa un tráiler, mi cuerpo se anticipa, o sea, mi amígdala dice peligro, 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 va a haber terremoto y ¡fum! Responde. Es una respuesta anticipatoria a una amenaza futura. Es evidente que ambas respuestas se solapan, aunque también se pueden diferenciar, estando el miedo frecuentemente asociado a accesos de activación autónica. No, hay un tema de redacción ahí. Ese tiene que ver con el sistema neurovegetativo que está acá. Acá está. Vamos a mis diapositivas. ¿Dónde estás? Acá. El sistema neurovegetativo, y ahí tenía un video, es este de acá. Simpático y parasimpático. ¿Cuál es el sistema nervioso simpático? El que está acá. Entonces yo tengo una activación del sistema nervioso autónomo, sobre el cual no puedo controlar. Vamos a seguir leyendo lo que dice el APA, donde estamos autonómica, sistema nervioso parasimpático, necesarios para la defensa o la fuga, lo que explicaba al inicio. Y ahí recién, mira lo que dice, pensamientos de peligro inminente y conductas de huida, y la ansiedad está más o menos asociada con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro, porque yo escucho el camión a lo lejos y mi cuerpo se pone tenso, el corazón, la respiración. Tengo una respuesta, por eso que la ansiedad es una respuesta fisiológica, que yo la trato de pensar, yo la trato de controlar con los pensamientos, por eso es que sobrepienso, por eso es que la ansiedad no se trata con la palabra, porque el pensamiento, que es la justificación de mi respuesta biológica, es después. Ojo, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo el DSM y lo están diciendo las investigaciones que yo estoy mostrando, ¿cierto? Ahí está. Claro, evidentemente pueden haber otros modelos teóricos, sí, esto es debatible, no es absoluto. Y también por eso me he basado también en lo que dice el CIE-11. Está más asociado con tensión muscular, vigilancia en relación a un peligro futuro y comportamientos cautelosos o evitativos. A veces, el nivel de miedo o ansiedad se ve reducido por conductas evitativas generalizadas. ¿Ves? Lo que explicaba. ¿Dónde está esto? Lo dice nuestro queridísimo manual.
Las crisis de pánico se presentan principalmente con los trastornos de ansiedad como un tipo particular de respuesta al miedo. Las crisis de ahí comienzan a hacer las diferenciaciones. El DSM-5 habla de 11 trastornos de ansiedad, 11. Pero básicamente, y ahí está bien claro la explicación. Por eso lo que tú me explicas, lo que tú me preguntabas, es como consecuencia de, o sea, ¿por qué yo sobrepienso? ¿Cierto? ¿Por qué yo sobrepienso las cosas? Porque trato de darme una explicación a mi alteración neurobiológica. O sea, mi sistema parasimpático está desregulado. Entonces yo sobrepienso porque quiero encontrar una explicación, pero mi cuerpo ya sobregeneralizó, porque la amígdala no es una función del córtex, el sobrepensar es una función del córtex. Claro, yo pasó el camión y en ese momento yo siento miedo. Entonces yo comienzo a pensar y comienzo a recordar. ¿Y qué pasó? Y va a pasar algo. Y en eso comienzo a tener un latido en el corazón. Va a pasar algo. Mi cuerpo se pone en alerta. Escribo a la persona que es más importante. Oye, algo va a pasar. Hay que tener cuidado. En eso llamo. Dejo de hacer lo que estoy haciendo y comienzo a pensar. Puede pasar esto. Hice esto. Tal vez esto. Recordé esto. Me anticipo y comienzo a recrear mentalmente y mi cabeza comienza y me olvido del presente porque tengo una respuesta de ansiedad. DSM-5, página 239, trastornos de ansiedad. Ok. Y ahora vamos, CIE-11, código 6B00, trastorno de ansiedad generalizada. Miren, acá sí es un poquito, dice, los trastornos de ansiedad se caracterizan por síntomas marcados de ansiedad que persisten durante al menos varios meses, durante más días en los que no se manifiesta, ya sea por aprensión general. Da una medida. Imagínate que yo cada vez que pase un camión experimenta ansiedad. Y eso es un ejemplo muy sencillo, porque puede ser en una relación interpersonal, puede ser que yo esté anclado en un vínculo con una persona y yo tenga respuestas. Yo no discrimino, porque para mí ese sonido del camión no está discriminado, porque para mí ese sonido que no tiene nada que ver con mi experiencia presente genera una respuesta de ansiedad, porque está asociado. ¿Nota la diferencia? Está asociado, no estoy discriminando. Ah, se traen múltiples eventos cotidianos con mayor frecuencia relacionados con la familia, la salud, el tipo de preocupación, o sea, acá sí hay una preocupación, junto con síntomas adicionales con tensión muscular. Lo que pasa es que siempre hemos asociado la ansiedad, y eso es un problema, con sobrepensar y sobregeneralizar, pero la base de la ansiedad es una tensión, es una respuesta fisiológica que no está regulada. Es una respuesta del sistema neurovegetativo, una respuesta de la amígdala que no puede ser regulada por el córtex prefrontal, que da como consecuencia el sobrepensar. Porque el sobrepensar es después. Por eso es que las personas que hacen terapias como meditación, como relajación, como biodanza, como bioenergética o de corte humanista, terapia centrada en el contacto, ¿cierto? ¿Qué es lo que van a comenzar a manifestar en sus relatos? La disminución de los indicadores de ansiedad. Baja el sobrepensar. Pero ¿por qué baja el sobrepensar? Baja porque has trabajado sobre el sistema neurovegetativo. Por eso yo los invito, hagan terapia. Yo ayer he tenido, ya les voy a mostrar las fotos, hemos tenido una clase de biodanza, una clase de meditación. En la primera clase, 14 personas, en la otra clase alrededor de 15 personas, no, 12 personas, y que estamos trabajando sistema neurovegetativo. ¿Ok? Entonces acá dice actividad simpática autónoma. Sí, está bien. Inquietud motora. Experiencia subjetiva de nerviosismo, y hay dificultad para mantener la concentración, irritabilidad, trastorno de sueño. Los síntomas causan una angustia. ¿Pero qué comparten en común? Es una actividad motora. Por eso que las terapias de corte vivencial generan mayor impacto sobre la disminución de la ansiedad. Hagan una clase de biodanza, hagan una clase de meditación y van a ver los resultados. Es probar. Yo de aquí tengo una clase el 25 de mayo, tengo una clase de biodanza de un curso que estoy haciendo
que ya va a empezar el 16, y de ahí tengo otra clase de danza. ¿Por qué tenemos que trabajar sobre el cuerpo? Yo hice una masterclass la semana pasada, porque la base de los trastornos de ansiedad no es el córtex, no son los pensamientos. Ojo, no lo estoy diciendo yo. Yo lo que estoy haciendo es producto de la investigación, porque a mí me gusta bastante investigar estos temas. La investigación dice, el trastorno de ansiedad tiene que ver con la desregulación del sistema neurovegetativo. Por eso dice, ¿qué sucede en mi cerebro cuando entro en ansiedad? Está desregulado la amígdala. No se puede regular con el hipocampo. El córtex prefrontal no ejerce control voluntario, que da como resultado activación motora, preocupación excesiva, anticipación a los hechos. Pero esa anticipación tiene que ver con una respuesta biológica. ¿Qué es lo que yo experimento? La mayoría de personas refieren, va a pasar algo. Yo siento que va a pasar algo. Yo siento, dice, o me voy a morir, o va a pasar algo, o me van a hacer algo. Entonces, yo estoy anticipando. Eso es sobregeneralización. Yo tendría que aprender a discriminar. Ok, ya tenemos el CIE 11 y el de... Okay, claro, esto, Tristán, déjame ver si te activo el audio. Ah, dame un segundo. Sí, Ya está. A ver, te escucho. sí, quería comentar de que cuestionarios como el Beck-Bay Sí. nos permite conocer cuál es la sintomatología más presente en el usuario. Pueden ser síntomas cognitivos, conductuales o fisiológicos. Entonces, después de aplicar el cuestionario, podríamos armar el plan de tratamiento en función a esos síntomas. Si los síntomas más agravantes son los fisiológicos, empezaremos por ellos. Y si Ujú. son los cognitivos, empezaremos por los cognitivos, pero lo que estoy entendiendo es de que no solamente me voy a quedar con los cognitivos, tengo que trabajar sí o sí los fisiológicos, por más de que estén en un segundo orden, ¿verdad? Mira, sí, yo te explico por qué. Tú lo que estás haciendo es diagnóstico categorial y está bien. Mm, A mí me encanta el diagnóstico categorial, pero yo frente a eso también encontré una lectura que es muy interesante y acá te la voy a mostrar. Por ejemplo, este libro, esta lectura de acá habla trastornos de ansiedad en el DSM-5, cambios, controversias y direcciones futuras. Es muy común que en el diagnóstico categorial estás haciendo lo correcto y eso es lo que se debe de hacer. Pero el APA, con sus investigaciones en ansiedad, dice, espérate, hay un cambio de un diagnóstico categorial a un diagnóstico dimensional. Y en ese diagnóstico dimensional se deberían abordar en primer momento las cuestiones fisiológicas. Hay un disculpe, por cambio. más de que, digamos, yo le aplico el cuestionario a mi ¿Sí? usuario y sale en primer orden los síntomas cognitivos, yo ¿Sí? primero empiezo por los fisiológicos. ¿Sí? Tendrías que hacer, o sea, tendrías que hacer un diagnóstico dimensional. O sea, si tú me preguntas a mí, tendrías que partir de un diagnóstico dimensional. O sea, tendrías que diferenciar, porque lo que tú estás haciendo se llama diagnóstico categorial. Y lo que tendrías que hacer es hacer un diagnóstico dimensional. El DSM-5 hace un cambio con respecto al tipo de diagnóstico y el DSM-5 genera ciertos aportes y dentro de esos aportes comienza a diferenciar con el diagnóstico dimensional. Y en el diagnóstico dimensional, la forma de entender los trastornos y la forma de abordarlos cambia, porque Mm, lo que tú me estás explicando es un enfoque clásico que se conoce mm, como diagnóstico categorial. Y acá está la lectura, porque yo tengo esta lectura, está acá, esta de acá, está en inglés, ¿cierto? Pero acá está la traducción, acá está. Una clasificación dimensional transdiagnóstica de la ansiedad muestra una mejora, ¿sí? Con respecto al trastorno de ansiedad. Y acá va explicando
sobre el tema predictivo, la parsinomia, todo este tema de los diagnósticos categoriales y va haciendo una... Y esto lo he sacado del APA. Este artículo es del año pasado, 2023. Entonces ahí Ok, explica y dicen la forma, mira, cómo los psicólogos abordan la ansiedad basado en un diagnóstico categorial, lo que tú me estás comentando, debe ser reformulado y deben ampliar modelos de intervención a generar diagnósticos dimensionales. Y se está haciendo investigación para poder plantear, y en el APA, en el DSM-6, ya se van a dar estos cambios con respecto al entendimiento entre una categoría de un diagnóstico y entre lo dimensional. Y esto lo voy a plantear en otra masterclass, ok, pero ahí está el artículo. Ahora, eh, lo que tú dices, yo estoy de acuerdo contigo, no estoy entrando en polémica. Yo lo que estoy diciendo es que el APA, y te voy a mostrar acá el manual, el, el DSM-5, mira, si tú revisas el índice en el DSM-5, tú vas al índice y acá ellos dicen un modelo alternativo. O sea, el DSM-6 va a salir con modelos alternativos frente a lo que y ellos están aceptando, o sea, el APA está aceptando que el diagnóstico categorial, donde tú estás planteando la intervención, tiene ciertas limitaciones y se deberían abordar más diagnósticos de corte dimensional. Pero habría que entrar en una masterclass que también voy a hacer, donde tendríamos que diferenciar cuál es esta evolución de un diagnóstico categorial a un diagnóstico dimensional. ok, ¿Ok? muchas gracias. Sí, No, no, gracias a ti. Ya te invito a otra masterclass y ahí vamos a hablar sobre, porque yo porque me gusta mucho también el transdiagnóstico y estamos coordinando una masterclass con un argentino para que hable, porque nosotros en psicología consumimos una psicología muy antigua. Estos artículos, mira, o sea, para que veas la calidad del artículo, este artículo es del APA, o sea, este es el Vaticano para nosotros. O sea, tú no vas a encontrar en el mundo académicamente nada mejor que lo que en psicología lo que dice el APA. Y el APA dice, cito, APA 7, una clasificación transdiagnóstica de la ansiedad. O sea, muestra que la forma como estamos abordando debe ser reformulada. Y acá mira lo que dice, vamos a leer, solamente para leerla. Dice, la conceptualización actual de la ansiedad en el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, quinta edición, incluyen 11 trastornos de ansiedad más otras afecciones relacionadas con la ansiedad. No se alinea con la evidencia acumulada de que la ansiedad es de naturaleza transdiagnóstica y dimensional, ¿cierto? Se han propuesto modelos de ansiedad transdiagnóstica dimensional, pero miden la ansiedad a un nivel muy amplio. Ahí explica, pasando por alto las propiedades intermedias de la ansiedad que atraviesan los trastornos del DSM, utilizando indicadores de una entrevista semiestructurada, bien validada de trastornos relacionados con la ansiedad. Ya tendría que hacer otra masterclass para hablar sobre este tipo de entrevista. Construimos dimensiones transdiagnósticas de nivel intermedio que representan la intensidad, la evitación, la omnipresencia y el inicio de la ansiedad. Capturamos estas dimensiones para poder generar un instrumento y poder ir planteando. Y ahí van generando, pues, que lo que nosotros estamos haciendo, por ejemplo, ahí el APA diría, ok, en vez de aplicar un instrumento psicométrico, una prueba, que no está mal, deberíamos aplicar la entrevista semiestructurada de ansiedad y basarnos en un diagnóstico dimensional. Y acá en este artículo es muy interesante, por eso estas masterclass, esa es la finalidad, compartir esta información y no es que yo quiera tener la razón, ampliar el debate. Por eso vamos a hacer masterclass sobre diagnóstico dimensional, sobre transdiagnóstico, sobre estos modelos alternativos, para poder ampliar. No podemos seguir con modelos que en estos últimos 20 años están siendo reformulados. Si tú ingresas, pones ahí en tu buscador APA, y este es el buscador oficial de los artículos que genera el APA. Entonces yo lo descargué porque yo también me gusta bastante todo esto de lo dimensional, de esta nueva forma alternativa de generar diagnósticos y que está siendo bastante receptivo. Por eso cuando salga el DSM-6
se habla de que en algún momento va a haber algunos cambios, y dentro de esos cambios está el ampliar el debate a un diagnóstico dimensional. O sea, que significaría que tendríamos que pasar a trabajar con entrevistas semiestructuradas basadas en categorías, basadas en dimensiones, más no en categorías, o podríamos hacer un híbrido. Y ahí el DCM lo explica, ¿cierto? Y es más, ahí ya dice que ya no se debería utilizar el multiaxial, y ahí explica por qué no se debería utilizar. Y en el DSM-5, o sea, que estamos hablando que el diagnóstico multiaxial se utilizaba hasta el 2013. 2013, el diagnóstico multiaxial. Acá todavía lo siguen usando, pero el APA, en el DSM-5 revisado, dice no se usa. Y ellos plantean un modelo alternativo, que también en algún momento vamos a hacer una masterclass que tiene que ver con el WODAS, así se llama, que también está en alguna masterclass. Ok. Muy bien, gracias. Esto, Tristán, muy interesante tus aportes y tus comentarios. Vamos a ya ir cerrando porque ya estamos, sí, está muy interesante. Es que estas cosas son interesantísimas. Ya tenemos el sistema neurovegetativo. Voy a plantear este pequeño videíto para entender cuál es esta respuesta fisiológica. Denme un segundo para compartirlo y poder entender. Acá está, lo comparto, acá está. A ver, déjeme ver si acá está, ya está. Vamos a tener una respuesta de estrés y qué sucede en nuestro cerebro y por qué se genera una respuesta de ansiedad. ¿Cierto? Ahí está. Acá está. ¿Qué es el estrés? Ya el video después ustedes lo ven completo. Ahí está. Acá, cualquier miedo, cualquier actividad que me genere miedo, mi cerebro cómo responde. Este video me fascina, siempre lo he puesto porque muestra bien claro qué sucede en nuestro cerebro y por qué tenemos una respuesta de estrés y por qué genera ansiedad. Ahí dice parte racional, córtex prefrontal, parte irracional, sistema neurovegetativo, hipocampo, toda la parte que hemos estado, la amígdala, lo que hemos estado revisando. Gracias, gracias. No se escucha, es porque no estoy compartiendo audio. La emoción, la emoción. Comparto el audio. Sí, tienes razón, gracias. Es que no estoy compartiendo audio. Ok, lo repito, no hay problema, ya está. Es un video muy interesante porque muestra y ahí explica todos los indicadores que dice el video, por qué se genera una respuesta ansiosa. Of your life. Es curioso. Nuestro cerebro ante una situación de estrés actúa como lo haría hace 20.000 años. Me explico. Bien te persiga, por ejemplo, un mamut, o bien estés esperando una llamada del jefe, tu cerebro reacciona de la misma forma. Hace saltar la alarma. Tú ya piensas que te van a despedir y decides huir o luchar. La parte racional del cerebro trata de convencerte de que no pasa nada, pero la parte más irracional ya se prepara para la pelea y dilata las pupilas para ver bien el peligro venir. El cerebro lleva sangre a los músculos. Esa es una respuesta de ansiedad. Cuando el DCM y el CIE-11 refieren respuesta del sistema nervioso autónomo, es esa. Es una respuesta sobre la cual yo no tengo control, porque es una respuesta de la amígdala. Sistema neurovegetativo, respuesta de la amígdala, sobre la cual no hay respuesta consciente. Y ahí el manual es bien clarísimo. Que se tensan para la pelea. Aumenta la presión sanguínea y abre las venas y le dice al estómago y a los riñones que dejen de trabajar. Contrae los capilares de la piel, quiere minimizar la pérdida de sangre en caso de heridas. Tu cuerpo cambia, estás pálido y aumenta tu temperatura.
El cerebro ordena abrir las escotillas de las glándulas del sudor. Aumenta la sudoración y el corazón aumenta las palpitaciones. Los pulmones se ponen a dar oxígeno. Ya estás preparado para la lucha. Claro, si fuera necesario. Porque una cosa es que un mamut te persiguiera hace miles de años y otra que te montes una película por una simple llamada de teléfono. Bienvenido al estrés contemporáneo. Ya, el video se los comparto, es buenísimo, véanlo. Ahí explica. Todos esos indicadores que ha mostrado en el video son indicadores de una respuesta ansiosa. No, mi cuerpo se monta una película y yo no tengo control sobre esa respuesta. Ahí está el video, ahí está. Ahí ya se los compartí. Ahí está, ya cargó. Y ustedes pueden ir chequeando el video, ya está. Así que ya está, ok. Ahí manifiesta todos estos indicadores del sistema neurovegetativo. Ok, esta respuesta de acá. Ahí está. Y esta respuesta lo dicen los manuales. Los manuales son bien claros. Acá yo subo. Acá está, trastorno de ansiedad. Y acá está, activación del sistema autónomo. Y el CIE-11, que está acá, también manifiesta que es una desregulación, trastorno de ansiedad, el 6B00, y acá está, actividad simpática autónoma. Por eso que la base de la ansiedad es fisiológica. Ok. Muy bien, entonces ahí ustedes chequean el video, ya tienen esto de acá. Después tenemos algunos otros artículos de estrés dimensional y grosor orbitofrontal. En pacientes con ansiedad muestran estos cableados neurológicos que he venido explicando. Hay varios artículos que yo tengo acá. Por ejemplo, este es uno y esto de acá es el otro, es este que también explica. Este de acá, los circuitos neuronales para el miedo y la ansiedad. ¿Cuáles son estos circuitos? Y los otros circuitos es este artículo de acá. Estrés dimensional y grosor orbitofrontal en pacientes con ansiedad. Y después también está otro artículo, circuitos emocionales en el cerebro. Y acá explica lo que yo estaba explicando, ¿cierto? Cómo llega el tema de la investigación en neurociencia y parten de la respuesta de la amígdala. Pues este artículo es del 2000. Este artículo está acá. A ver, dejemos un segundo. Este creo que es este de acá, del 2015. El otro es del 2020. Este de acá es donde está. Este artículo es del 2019. Acá también hace una explicación del tema de la ansiedad. El otro artículo que ya lo mostré, este está acá. Circuitos emocionales del cerebro, muy interesante. Ahí está, este es del DOI, este es un poco más antiguo. Y de ahí están las traducciones. El libro de inteligencia social y los manuales. Ok. Muy bien, ya para terminar, ya les vamos a pasar la invitación para las otras masterclass. Vamos a hablar sobre trastornos límites de la personalidad, vamos a hablar sobre diagnóstico dimensional. Y ya para ir cerrando, invitarlos a parte de estas masterclasses que hagan terapia, porque mi objetivo es que participen. Tenemos este curso, Bases Neurológicas del Amor, ya tenemos 10 inscritos. Empezamos el 16 de mayo, es por Zoom. Está súper cómodo, porque la idea es sea un costo para todos los que puedan. Y este curso tiene 3 clases por Zoom y una presencial. O sea, el 25 de mayo, que es sábado, ya vamos a mostrar las fotos, la evidencia de que hay gente que va. Vamos a hacer una vivencia de 2 a 4 y de ahí tenemos una clase de biodanza. Entonces, estas son 4 clases, está con el descuento del 80%, 70%. O sea, el curso que está a 269, por pronto pago te sale a 80 soles con 70 céntimos. Y en el otro descuento te sale a 53 soles.80, o sea, 53.80 y participas de las 4 y te damos una constancia de participación. Es súper cómodo, aprovechen porque tenemos pocas vacantes y ahí tenemos una clase vivencial. O sea, todo lo que yo he mostrado acá, ahí lo vamos a aprender.
que tiene que ver con el Bases Neurológicas del Amor. Está súper cómodo, ustedes me escriben y podemos por Plin o por Yape. Y este curso internacional que lo vamos a hacer con mi gran amigo Vikram, él va a dar una masterclass, también ya me aceptó. Este curso está para junio, él va a hacer una masterclass el jueves 9, y vamos a hacer 4 clases por Zoom. Ya él, por cuestiones de agenda, estamos trayéndolo al Perú todavía hasta el otro año. Poco porque la idea es esto, actualizarnos, que tengan información de primera mano y que conozcan otros terapeutas y que hagan terapia. Para mí lo más importante es que conozcan estas experiencias de terapia y desarrollo personal. Biodanza, meditación, mindfulness, bioenergética, psicoterapia de grupo, para poder seguir creciendo. Ok, entonces las invitaciones tienen estos dos. Acá tenemos, les paso la invitación por el grupo de WhatsApp. Y esperarlos, vuelvo a repetir, 4 clases, 3 por Zoom de 2 horas y una vivencia. Imagínate, 53 soles 80. 3 clases por Zoom y una clase presencial de 2 a 4 el sábado 25 de mayo. Este curso, ya vamos a estar sacando los precios, también son 4. Este curso es en mayo y este curso es en junio. Súper cómodos, como nosotros decimos, tarifa social, porque la idea es que hagan terapia y conozcan. Las masterclass vamos a seguir, son gratuitas. Si quieren la grabación y las constancias, me escriben, 20 soles, la constancia, precio referencial. La constancia y la grabación y los artículos. Me dicen, Luis Felipe, por favor, me gustaría que me compartas los artículos, me compartas la grabación y la constancia. Me escribes, yo te respondo y agendamos para mandarte por el correo todo el material y la constancia y la grabación. Un abrazo enorme, enorme. Hay que seguir actualizándonos, seguir aprendiendo. Esto es un mundo y tenemos que seguir compartiendo y aprendiendo. Nosotros consumimos una psicología con un atraso de por lo menos 50 años en temas de psicoterapia. En general, hay muchos esfuerzos, no solamente mío, de otras personas por actualizar, y es loable. Mi misión es actualizar, y hay que darles información, hay que leer, ustedes tienen la información, tienen el material, tienen la terapia, van, asisten y así seguimos creciendo porque tenemos que actualizarnos. La salud mental es importante. 1 de cada 3 personas presenta indicadores de salud mental. Es gravísimo. Un abrazo, todas las buenas vibras, me escriben por mi celular para temas de certificado, los materiales, y nos encontramos en el otro jueves. Ya les voy a pasar la publicidad y se agendan para el 25 de mayo, vivencial, terapia, y ahí estamos coordinando. Un abrazo, cuídate, Tristán, besitos para todos, abrazos para todos. Ale, Andrea, Angie, Arelis, Castillo, Cecia, Corbera, Daniela, Emanuel, Fabio, Carla, Leider, Luis está escrito, Maffer, Mari Carmen también está escrita, Leider, Tatiana, Timaná, Tristán. Un abrazo. Listo, cuídense. Una buena semana, un abrazo. Segregamos oxitocina. Listo, cuídense. Me escriben por el WhatsApp. Por acá me siguen escribiendo. Gracias, Tristán. Cuídate. Listo, cierro la...